Prosa Escueta, un podcast de poesía a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, no, a mi manera. A mi manera, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera, no. A mi manera. A mi manera, no. A mi manera. A mi manera. No, a mi manera. Prosa A mi Escueta. manera. Prosa Escueta. Prosa Escueta. Bienvenidas a nuestra humilde hoguera. Tomen asiento alrededor del fuego. Si tenemos suerte, podrán ver cómo las palabras bailan y se sueltan la melena. Somos Nares Montero, Nancy Gallegos y Miguel Martínez. Esto es Prosa Escueta y hoy, como invitada, nos acompaña Fabiola Rayas. Bienvenida. Un gusto tenerte con nosotras. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. En el Dégalo Perdidas. En el Dégalo Perdidas. Dice George Eliot en su diario de Ilfracombe: con todo, la joya de la corona de estos caminos son sus fuentes y manantiales, que manan a borbotones en cada recodo del camino, rincones deslumbrantes y mullidos de helecho donde crece la hierba hepática. A veces te encuentras con una fuente cuando ya se ha vuelto arroyo, que baja a prisa por una pequeña cascada junto a la orilla del camino, o que fluye suavemente como un pequeño torrente que se trenza por la vereda. Nunca anhelé tanto conocer el nombre de las cosas como durante nuestra visita a Ilfracombe. Este anhelo es parte de lo que ahora es un deseo firme que no hace más que crecer en mí, escapar a toda vaguedad e imprecisión y entrar en la luz de las ideas nítidas y diferenciadas. El mero acto de nombrar un objeto ya propende a darle contenido a nuestro concepto del mismo. Lo que tenemos entonces es un signo que, de inmediato, invoca en nuestras mentes las cualidades distintivas que nos separan a ese objeto particular de todos los demás. La vida de las cosas inútiles. Te digo, el ámbar flota como los ahogados en el mar. El ámbar es una gema, una resina semipreciosa, una lágrima de lo ancestral. Un ahogado es un delirio, una isla abortada en el cielo negro de nuestros vicios. Tú dices, aquí no hay ámbar, lo que flota son las luces de nuestro destino, nubes rojas que van borrando caminos. Conversación con una cuchara. Querida cucharilla de café, nunca hemos hablado y esto te va a parecer una locura. Te llevo observando mucho tiempo, desde que vengo por este bar hace ya bastantes años y conozco algunos de tus gestos más íntimos. Esa manera de reflejar en tu dorso plateado las narices de la gente y de formarlas, el brillo que te arranca en las tardes soleadas de septiembre, lo mucho que te gusta tumbarte boca abajo en un platito. Creo que tenemos muchas cosas en común. Esa afición tuya por removerlo todo cuando todavía está caliente, lo de sentirte especial a pesar de que te pareces mucho a tus hermanas, tu tendencia cucharil a no saber bien qué decir y a caerte haciendo un ruido ridículo. La temperatura que se te dispara un segundo después de entrar en la boca de los desconocidos. Sé también que hay ciertas diferencias. A mí me late un corazón, estoy relleno de tripas blandas y nervios enroscados, y tú eres de una sencillez impenetrable. Yo estoy hecho con hilo de palabras y tú ni siquiera hablas con el vaso. Yo me paso media vida teorizando y tú eres mucho más pragmática. Yo con miedo de morirme cada día y a ti se te ve tan despreocupada. Ojalá pudieras entenderme, abrieras esas orejitas de metal y me escucharas, porque quiero hacerte una propuesta, un intercambio. A ver qué te parece. Yo te cuento qué se siente cuando alguien te dice que te ama y tú me cuentas lo que suceda en este bar la mañana que amanezca el mundo al día siguiente de mi muerte. Bueno, teníamos hoy por tema el objeto o los objetos, y no sé si yo llegaba a sospechar el juego que podía llegar a dar esta palabreja tan polisémica, por otro lado.
Objeto, ya sabéis que a mí me gusta mucho, queridas compañeras, esta cosa de acudir a la etimología, y objeto viene del latín objectus, y en esta indagación etimológica, por supuesto que me he ido al diccionario, he visitado varias fuentes, etcétera, pero me ha gustado mucho ver que las tres partículas del objeto vienen a decir que es algo que se nos pone enfrente para llegar a alcanzarlo. Cualquier cosa que está enfrente, cosa o persona, sería por lo tanto un objeto, y de ahí también el objetivo. Y luego está finalmente la última de sus acepciones, la de objeto como cosa es la sexta acepción del diccionario, pero la última de sus acepciones, que dice que está en desuso, es el objeto de objeción, de estar en contra, de tener una tacha o un reparo. Y entonces me gusta mucho como todas estas caras que parecen como facetas de una palabra joya, que tiene esta cuestión que hoy nos ocupa, ¿no? La del objeto, que en contraposición al sujeto vendría a ser, el sujeto es lo que está debajo. Es aquello que no estamos viendo, ¿no? Debajo, yo pregunto para mí de qué, y enseguida me contesto, debe ser debajo de la piel de uno, ¿no? Entonces el sujeto es lo que se lanza hacia el objeto. Esto me hace explicarme un poco mejor por qué a las mujeres se nos ha visto como objetos durante gran parte de la historia, si es que no seguimos siéndolo de alguna manera, en tanto que los que han ostentado el poder y siguen en ello ha sido la mitad masculina de la humanidad, ¿no? En vuestros textos, sin embargo, Miguel habla directamente haciéndole, no sé si haciendo un poco de casito a Pérez con esto de pregúntale a tus cucharitas, a la cuchara, y Nancy se nos ha ido a otros derroteros. Sí, llegó a mis manos en estos días un objeto que es el ámbar, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado el ámbar, nunca había buscado su historia y de pronto, sin esperarlo, me mandaron un collar de ámbar chiapaneco. Entonces, pues estos objetos, porque son muchas cuentas de ámbar, y entonces mientras los veía a contraluz podía ver los fósiles de plantas prehistóricas, ¿no? Es como la maravilla de ver un objeto como el ámbar. Y entonces descubrí que no sabía nada sobre el ámbar y pues me busqué la historia del ámbar y es fascinante porque el ámbar en realidad es un residuo que emiten los cachalotes y pues, ¿Cómo entonces, los cachalotes? Sí, estas ballenas gigantes enormes, que son también seres prehistóricos. Resulta que los cachalotes comen ciertas cosas en el mar y en su intestino se genera el ámbar y entonces lo defecan. O sea, que es caca de cachalote. Es caca de cachalote del ámbar. Sí, claro, y flota en el mar. Por eso, cuando compras ámbar, para saber si es auténtico o no, lo tienes que meter en agua con sal. Si flota, es ámbar. Si no flota, no es ámbar. Pero esto es brutal, porque para mí el ámbar siempre ha sido, y según el diccionario, es resina de conífero. Resina vegetal. Resina vegetal, ¿no? Pues en Chiapas, y de hecho, como la idea así como más bonita o que yo tenía acerca de esto, era que eran las lágrimas de los árboles. Y era como, bueno, las lágrimas, yo qué sé, que también puede ser de alegría, pero bueno, no me voy a entrar yo en esas cosas. Sí, claro. Pero lo del cachalote no tenía ni idea, entonces es otra sustancia diferente. Yo tampoco, pero ese ámbar que proviene del cachalote es gris.
El ámbar chiapaneco es, pues tiene ese color característico del ámbar, ¿no? Amarillesco, muy bonito, Ajá. muy oloroso. Pero resulta que también el otro ámbar es oloroso, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues los marineros lo encontraron y descubrieron sus propiedades al empezar a tocarlo y darle calor, ¿no? Y me pareció muy interesante descubrir la historia de este objeto que llegó a mis manos, un objeto que yo veneraba mucho, pero del cual no sabía su historia. Y entonces estaba yo leyendo también, releyendo en ese momento un poemario de un poeta mexicano que se llama Okusai, de Cristian Peña, en donde habla también sobre los ahogados en algún momento. Y luego pensé, el ámbar flota como los ahogados en el mar, ¿no? Entonces... Bueno, esto va a conectarnos con muchas cosas, ¿no? Pero todo esto se los cuento porque pienso precisamente en todas las historias perdidas de los objetos que nos habitan, ¿no? En cómo estamos plagadas de objetos por todos lados y ahora no solamente objetos tangibles, sino también objetos virtuales, objetos digitales, y entonces de pronto nos saturamos de objetos sin tener en cuenta su historia, ¿no? Bueno, es que yo creo, a ver qué os parece esta idea, que el sistema, el turbocapitalismo este en el que vivimos, ¿no? Cada vez nos crea objetos más rápidos, ¿no? Y más virtuales, pero también más fácilmente desechables, ¿no? Por esto de la obsolescencia programada y todo esto. Es decir, como necesitamos ir consumiendo más y más y más rápido para que el sistema funcione, pues la memoria de los objetos es algo inservible, ¿no? O sea, porque es algo que hace que tú quieras conservar un objeto más allá del sistema, ¿no? Que te quieras quedar con algo. Pero claro, en esa memoria es donde tenemos la identidad. Es decir, depositamos en nuestra memoria en los objetos y de algún modo ahí depositamos nuestra identidad. Uno reconoce cuál es un pueblo extinguido, ¿no? Quiénes son los mayas o quiénes son los olmecas o quiénes son los vikingos por los objetos que nos han quedado de ellos, ¿no? En eso consiste la arqueología, en recoger objetos y a partir de ahí adivinar o especular quiénes eran, ¿no? Porque a través de los objetos se deduce la identidad. Entonces, si vivimos en un sistema que nos crea objetos muy rápidos y rápidamente desechables, ¿qué es lo que va a quedar de nosotros, ¿no? ¿Dónde va a estar nuestra memoria? Uf. A mí me parece increíble esta cuestión de que el objeto, a pesar de que la definición no lo cuente así, el objeto es el verdadero sustento del soporte más bien, ¿no? De las vivencias, a pesar de que debería ser el sujeto. Pero el objeto, por otro lado, vive un tiempo, a pesar de que ahora sea tan rápido, también tiene la posibilidad. El otro día escuchaba una frase que se me ha quedado durante mucho tiempo: el objeto no muere, ¿no? El objeto es destruido, el objeto X, pero el objeto no muere. Por él pasa el tiempo y el objeto va cambiando también va impregnando su pátina, ¿no? De alguna manera, todas las memorias que a nivel individual se trasladan al objeto, a esos objetos de los que nos rodeamos, a mí me gusta esta cosa de que con el ámbar pasa parecido. Ese ámbar atrapa la memoria de hace tantos siglos, ¿no? De hace tanto tiempo. Fabiola, ¿cómo es tu relación con los objetos? Pues yo creo que los objetos sí capturan esa parte de las personas. Tienen como mucho significado también a través de los años y como cuando uno tiene la añoranza también de esa persona, guarda como ciertos objetos porque dentro de esos objetos pareciera como si pudiera detenerse el tiempo, ¿no? Aunque al mismo tiempo los vaya también deteriorando y cambiando, como por ejemplo guardar el perfume de alguien y que pasa el tiempo y que tal vez se va a empezar a hacer a reducir, ¿no? Pero que guarda como esa posibilidad de ese aroma que te puede transportar a otro lugar, al recuerdo de la voz de esa persona, no sé, es como una forma, ¿no? De capturar
el recuerdo también. Sí, quizá lo que nos hace el otro día lo pensaba porque cuando hace unos años murió mi madre y la casa estaba llena de objetos, evidentemente, y toda esta cosa, y me he quedado con muchos y me voy deshaciendo poco a poco de algunos, pero claro, cada objeto es la puerta a un recuerdo muy concreto. Y existe esta cuestión, ¿no? de ese temor de que el recuerdo se vaya cuando te desprendes de él, de que no puedas tener acceso a esa puerta, ¿no? Aunque esté en ti, porque luego va a estar en ti siempre, pero hay una cuestión que también es muy material, ¿no? Bueno, ahorita que hablaban sobre estas transiciones que sufre el objeto, pienso en una cosa bien interesante que dice Gastón Bachelard sobre el objeto, ¿no? En la formación del espíritu científico, porque pues Bachelard también era físico, ¿no? Pero pues aunque habla de física aunque habla del método científico, no deja de ser tan poco poética su postura. Y él dice que un objeto se crea, se construye y también se conquista, ¿no? Y creo que en este sentido también está inmersa la apuesta del tiempo, ¿no? Cómo un objeto llega a significar precisamente a partir de esta historia que crea con el sujeto, ¿no? Y de cómo nosotros como sujetos imaginantes podemos llegar a otorgar distintas historias a estos objetos, ¿no? Por ejemplo, mi percepción ha cambiado desde el momento en el que supe este otro origen del ámbar, ¿no? Y que tiene que ver con un animal tan fantástico y extraordinario como el cachalote. Entonces, un objeto también tiene esta facultad de modificar nuestro entendimiento sobre el mundo, ¿no? Claro, y ahí hay una cuestión bastante filosófica también, que es si el objeto es el objeto en sí mismo o hay una construcción que hacemos los sujetos de ese objeto. Es decir, si seguiría siendo el mismo si nosotros no lo pensáramos, no lo recordáramos, no lo nombráramos, ¿no? Supongo que conocéis la famosa paradoja esta del barco de Teseo, que no sé por qué me habéis recordado, que es que cuando Teseo vuelve, se supone que él conserva su barco, ¿no? El que había hecho la misión a Creta, había matado al Minotauro, y el barco de Teseo queda allí, y va pasando el tiempo, y claro, las tablas se enmohecen, el barco se va deteriorando poco a poco, es un objeto. Y entonces van sustituyendo partes del barco, las velas, el mástil, las tablas, hasta que llega un momento, siglos después, en que el barco de Teseo no tiene ni una sola parte material del barco de Teseo original. Sin embargo, la cuestión es si sigue siendo el barco de Teseo, porque hay seres humanos que lo identifican como el barco de Teseo, o si no tiene nada en común con el objeto primitivo en lo material, si ha dejado de ser el barco de Teseo, ¿no? Eso se puede aplicar al barco de Teseo, a cualquier objeto, ¿no? Incluso a los sujetos también, ¿no? A los sujetos también, en tanto que si está enfrente de uno, ¿no? Cualquiera de vosotros no sois el bebé que fuisteis. No os queda ni media célula de aquello. Claro. Sin embargo, tenemos la sensación de ser lo mismo, ¿no? A través de los... Claro, pero la sensación de continuidad es la mentira, ¿no? Claro, es una ficción construida en base a la memoria, ¿no? Que tenemos la capacidad de recordar. Sí, al final sí que hay algo, esto me lleva como a otro tema que me parece muy interesante, que quizá nos diera para otro capítulo, que es la cuestión fragmentaria, ¿no? Hasta qué punto el objeto es una única unidad y no es la suma de todas sus partes. Y la necesidad de entender las partes y de que el fragmento no se visibilice solo como una ruina de la totalidad, ¿no? En cuanto a esto, a mí me parece interesante la idea de quitar al humano, de dejar de antropocizar, no sé si se dice así. Antropomorfizar. Bueno, pues como vosotros queráis decirlo. Antropomorfizar. Eso. Los objetos y, sin embargo, objetocentrarlos. Esta cuestión de que su misma materia tiene su propia memoria y su propia sensibilidad. Quiero decir,
por ejemplo, cualquier obra de arte en sí misma, por los materiales que está hecha, tiene una sensibilidad concreta al tiempo que no pasa por lo humano, que pasa por su propia materialidad, ¿no? Un poco así. Tendemos a mirarnos en el espejo del objeto todo el rato, o hacer o extender nuestro territorio al objeto. Pero el objeto en sí mismo ya ocupa un territorio, ¿no? Y vive solo para el instante. Claro, tendemos a personificar, ¿no? A convertir en pequeños humanos todos, los animales, los objetos, es decir, tendemos a ver espejos de nosotros mismos en todos los lados, ¿no? Es el principio básico de la religión, la personificación, ¿no? Sí, pero al espejo nadie le ve. Claro, al espejo como espejo, ¿no? Nadie le ve, sí, sí. Creo que ahora en filosofía por lo menos hay una vuelta a esa idea que dices tú, de que los objetos hay que dejar de verlos como creaciones del sujeto, que es una idea muy moderna que existe en filosofía desde la modernidad, pero ahora hay una tendencia que se llama la ontología orientada a los objetos, que lo que intenta es intentar ver cuáles son las reglas de funcionamiento de los objetos sin colocarles nuestras reglas antropomórficas, ¿no? Sí, porque de alguna manera lo que hacemos todo el rato es marionetizarlos, ¿no? Es adjudicarles una personalidad puramente humana y toda esta cuestión. Y además casi, bueno, también nos entendemos a través de ellos, ¿no? Pero sí que hay un punto en el que yo entiendo que esa personalización no ayuda nada al desapego y no ayuda nada como al mundo y a la necesidad del entorno, ¿no? Por lo que decías antes, de que se generan mucho más objetos de los que luego se van a usar y de qué manera se van a usar y cómo van a permanecer en el mundo. Claro, los océanos, por ejemplo, están llenos de objetos también que permanecen, ¿no? Y que van a permanecer y que... Hay una isla de objetos en el Índico. ¿Cómo? Sí, hay una isla de plástico. Me acordé de esta, en México, en Xochimilco, está este señor, el de la isla de las muñecas. De las muñecas, ay, por favor. Que es súper famoso, que es también como otra, es como otra dimensión del objeto, ¿no? Se crean dimensiones, el sujeto va creando dimensiones del objeto, como en cierto sentido hablamos de capas, ¿no? Cómo vamos llenando de capas un objeto. Eso también es interesante porque creo que también tiene que ver con esta inclinación que también tenemos al logocentrismo, ¿no? De darle sentido a todo lo que pasa frente a nuestra existencia. Sí, y luego hay un momento con respecto a la acumulación que tiene que refleja nuestro propio vacío existencial, ¿no? Nuestra propia necesidad de que las cosas estén muy llenas y muy completas, o esa idea de tener mucho, ¿no? Y pasa con el coleccionismo, pero pasa luego a niveles enfermizos también con los síndromes de... No me va a salir, de Diógenes y toda esta cosa. Me fastidia mucho que a Diógenes me lo utilicen para un síndrome tampoco dado a sí mismo. Diógenes era justo lo contrario, lo que predicaba el desapego un poco hindú, ¿no? De poder vivir con lo mínimo posible, ¿no? Claro. Le ha caído el síndrome que es lo contrario. Bueno. Esto pasa mucho por otro lado, ¿eh? Esto es como un continuo. Yo acerca de esto y de toda la carga de significado de los objetos, llevo la verdad es que un tiempo un poco obsesionada. Y cuando Nancy me habló de quién iba a ser hoy la invitada y de cuáles eran algunas de las acciones que llevaba a cabo, de repente se me pusieron los pelos de punta, porque todas esas acciones de las que en un momentito nos va a hablar Fabiola y Nancy, yo me preguntaba, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? Porque esa lucha en España también... bueno, vamos a ir mejor a la siguiente sección y vamos a escuchar a nuestra invitada. Criaturas de manantial. Nos acompaña hoy en Prosa Escueta, en Criaturas de Manantial, Fabiola Rayas.
Y bueno, yo les voy a decir rápidamente, ¿no? Fabiola Rayas es una artista y performer mexicana, también es investigadora. Yo tuve, bueno, quisiera dar una biografía más formal de ella, pero la verdad es que el cariño me gana. Fuimos compañeras de casa mientras las dos estudiábamos la maestría, y llegar a su trabajo fue de una forma, creo que muy, muy orgánica, porque recuerdo que ella me dijo, por favor, ayúdame con mi tesis, léemela y ahí, corrígemela, amiga, ya sabes, a todos los de letras siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Ándale, amiga, tú que nomás te la pasas leyendo, corrígeme la tesis. Y yo le dije, sí, claro, encantada. Y mientras iba leyendo y comprendía más lo que estaba haciendo, recuerdo que me quedé muy, muy conmovida al leer todo su trabajo, del cual vamos a hablar ahorita. Y recuerdo que le pregunté que cómo podía ayudar yo desde la escritura, ¿no? Por primera vez pensé en esa función social que puede tener mi escritura, no sé la de cualquiera, pero la mía. Y entonces, pues le agradezco mucho eso a Fabiola y siempre se lo voy a agradecer, ¿no? Que la lectura de su tesis iluminó un espacio que yo creía que no podía transitar con la escritura, ¿no? Entonces, creo que eso es maravilloso. Y bueno, pues ella es Fabiola Rayas, y la primera pregunta que tengo para Fabiola es, bueno, Fabiola, ¿cómo nace la performance del caminar, que es prácticamente tu obra más cimentada, más sólida? Bueno, lo dijiste de una manera muy amistosa, pero en realidad necesitaba una traductora dentro de mi tesis, porque me cuesta mucho escribir. Pero bueno, la performance del caminar surge de un proceso creativo de muchos años atrás. Entonces, eso es muy importante señalarlo, porque dentro del proceso, o sea, si no, creo que llegar a construir este tipo de propuestas no vienen como de una acción aislada, ¿no? O sea, sino que fue todo un proceso de muchos años de exploración, donde al principio yo no tenía contacto con los familiares. La performance del caminar es un trabajo junto con las familias, y que viene, por ejemplo, de un recorrido de distintas acciones en el espacio público. De hecho, yo en realidad no me considero una performer, porque no hago como, en realidad pinto, pero mi proceso dentro de la investigación de la violencia, sobre todo en un comienzo fue hacia las desapariciones de mujeres y violencia hacia la mujer. Así fue como empecé a trabajar con el tema de la desaparición. Y a través de los años, en esta exploración en el espacio público, en estas acciones efímeras, que yo les llamo acciones para no olvidar, empecé a darme cuenta de que estaba trabajando con memoria. Entonces fue hasta después de 5 años de estar haciendo estas acciones en el espacio público, de observar cómo las personas muchas no sabían qué estaba pasando en México, que en realidad había tantos desaparecidos, que fue como todo un proceso de observar, ¿no? También qué era lo que pasaba con estas acciones en el espacio público. Fue que en la coyuntura de la desaparición de los 43, conozco a Laura Orozco, que es una de las familias fundadoras de la organización, y le platico esta idea, ¿no? Que fue una idea que surge de una silla vacía con unos zapatos, y le dije, ¿no? Que yo quería que me dedicaba a hacer estas acciones de memoria, que muchas veces no tenían mucho sentido para mí, porque no tenía como esa aproximación con los familiares, que muchas veces no tenían ese sentido porque uno saca esa acción del lugar tal vez que representa la acción misma, ¿no? Entonces, que había sido como una exploración hasta llegar a hacer estas acciones en los espacios de procuración de justicia,
de llevarlas a un lugar donde había pasado tal vez una acción violenta, de darse cuenta, ¿no? Como en el proceso de que uno no puede quitar la acción de un lugar y llevarla a otro y hablar acerca de ese tema, ¿no? Entonces le platiqué a Laura y le dije que, de hecho nos vimos así en un café, le empecé como a platicar esta idea de caminar con los zapatos de los desaparecidos como un elemento evocativo del cuerpo desdibujado, y pues que necesitaba que las personas que aceptaran prestarme los zapatos de sus familiares, de sus hermanos, de sus hijos, y pues que se iban a hacer estas caminatas por los espacios cotidianos de los desaparecidos, a manera de mostrar, ¿no?, los espacios que habían sido atravesados por las violencias y por los afectos de esas familias. Entonces esta Laura fue y le platicó a sus compañeras y otras 2 familias aceptaron trabajar junto conmigo y esta acción funcionó. O sea, en realidad yo no sabía cómo iba a ser para ellas o cómo qué significado iba a tener hasta el momento en que las empezamos a hacer y pues que vimos que realmente sí tenían como pues un impacto para las familias, no solamente en el significado, sino también en lo que nos llevó a hacer esas caminatas, que fue, por ejemplo, ir a los lugares donde tal vez alguna familia había sido desplazada, y entre ellas, después de estar muchos años en esas búsquedas, pues nunca habían ido a sus lugares, ¿no? A sus pueblos, a los lugares donde estaban sus familias. Y también fue una manera de darse cuenta, o sea, aparte de conocerse, de darse cuenta cómo se vive la desaparición forzada en cada lugar y en cada familia, ¿no? Independientemente de que sean familias unidas, de que sean familias con contextos totalmente distintos. Y pues ahí nosotros tuvimos la oportunidad de analizar que la desaparición forzada opera pues como una estrategia de control y de fragmentación en la comunidad. Entonces, pues ahí fue también como tener esas herramientas de decir claramente de que pues uno no tiene por qué sentirse culpable cuando le pasa eso, que en México cualquiera le puede pasar eso, que ha sido una estrategia que se ha utilizado desde hace décadas, que actualmente toda esa estrategia ha cambiado y se ha empezado a implementar de maneras distintas, pero lo siguen haciendo a manera de generar, ¿no?, esta fragmentación y de instaurar ese silencio. Entonces, más o menos así fue como surgió, y de ahí vienen como todas estas, pues sí, ramas que empezamos a utilizar junto con las compañeras. Cuando empezamos a trabajar juntas y que vi que tenían como ya muchos años buscando a sus familiares, la idea era conseguir la mayor cantidad de plataformas dentro del arte para dar visibilidad a esos casos, ¿no? Entonces por eso era la performance, la fotografía, hacer un libro, hacer los bordados, ¿no? Pero en realidad fue como al principio se utilizó para visibilizar los casos, pero conforme se hizo la organización y a través de los años, pues ahora es una estrategia para visibilizar lo que les pasa a las familias también. Fabiola, en este sentido hablas de la organización varias veces y yo quisiera que le platiques a nuestro público qué es y qué hace Familiares Caminando por Justicia. ¿Cuál es la herramienta de trabajo, digamos, oficial de esta organización, de Familiares Caminando por Justicia? Bueno, la organización Familiares Caminando por Justicia surge del trabajo de la performance del caminar, pero las 3 familias fundadoras ya venían de un proceso de búsqueda de muchos años atrás. Son historias de casos de larga data que sucedieron en los comienzos de la guerra contra el narcotráfico en México, señalando que Michoacán fue el primer estado en militarizarse en la mal llamada guerra contra el narcotráfico y pues que sus familias fueron víctimas, ¿no?, de esta grave violación a los derechos humanos.
y ellas venían ya de un proceso de búsqueda, de buscar herramientas dentro de las artes, porque ya creían, ¿no?, que el arte era una herramienta que funciona para generar esa empatía y visibilidad. Ellas ya habían hecho anteriormente murales de sus familiares desaparecidos, y habían hecho esos murales por ejemplo, en escuelas secundarias, en escuelas primarias, donde ellas pudieran ir y activar diálogos con los niños, también a documentar casos, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que cuando uno hace esas actividades en esos espacios, es un lugar en el que se pueden llevar a cabo esta documentación o estas historias, ¿no? De esta transmisión de historias por parte de los niños o de los jóvenes, en el que el círculo de hablar, por ejemplo, de los desaparecidos ya se cerró, ¿no? Antes decíamos, bueno, el amigo de mi amigo está desaparecido. Y ya de repente en este tipo de actividades nos dábamos cuenta de que ya era, bueno, mi primo, se lo llevaron, ¿no? O mi vecino está desaparecido. Y entonces el círculo se cierra. Y pues fue así como cuando me acerqué a Laura, ellas por eso también aceptaron y dijeron, claro, o sea, sí queremos trabajar, sí queremos hacer eso. Fue una exploración, yo creo que tanto de ellas como mía, el darnos cuenta, pues, qué iba a pasar, en qué se convirtió. Yo al principio, pues, nunca me imaginé que a raíz de este trabajo fuéramos a decidir seguir estando juntas. Ahora vamos a cumplir 9 años y pues ha sido como todo un proceso de aprendizaje. Muchas veces es muy difícil porque trabajamos con gente en todo el estado. No, es una asociación que no tiene fondos. Entonces muchas veces, ahora gracias a la pandemia hemos logrado llevar a cabo como este seguimiento. Bueno, en la organización tenemos 2 ejes estructurales, que es el artivismo, por medio del cual hacemos todas estas acciones para no olvidar, la documentación de las familias por medio de registros fotográficos a través de los años, la performance del caminar, los bordados, y a la par llevamos este acompañamiento jurídico, que es el seguimiento de casos en fiscalía, en las instancias de procuración de justicia, y pues acompañarlos por ejemplo, a llevar a cabo como sus registros ante la Comisión Estatal de Víctimas, empezar a tener como esta colaboración con las comisiones de búsqueda, empezar a analizar acerca de los casos de larga data, todo lo que no se hizo, todas las omisiones que tienen estos expedientes, para ver de qué manera construir una estrategia para que no se vuelvan a repetir esos errores y ver de qué manera se le puede dar seguimiento a esos casos. Entonces es un trabajo realizado por un equipo dentro de estas familias fundadoras. Hay abogadas, en este caso yo me dedico a llevar como la documentación del archivo de memoria, y pues con el paso de los años nos dimos cuenta de que todo este trabajo, que en un inicio era artístico, que no estuvo nunca concebido como que estábamos haciendo arte, sino era como utilizar el arte como un medio, y no como un fin, y que nos funcionó, y pues ahora esta, llamémosle como metodología, para podernos acercar a los familiares, se ha convertido en un archivo de memoria. Entonces hay como unas fotografías que no sé si Nancy se las mostró, pero bueno, son unas fotografías familiares en las que están los zapatos, que son los zapatos con los que se hacen las caminatas, y pues narran, ¿no?, como hasta cierto punto la historia de la familia. Por ejemplo, en el caso de la fotografía de Mercedes, está el retrato de su mamá, porque la abuela de Guillermo, Mercedes busca a su hijo Guillermo, a los 2 meses de que desaparecen a Guillermo, la abuela muere, ¿no? Entonces, también nos dimos cuenta de que al momento de hacer este registro fotográfico, no solamente estábamos retratando a la persona ausente, sino también lo que el Estado no quiere que nos demos cuenta que viven las familias, ¿no? Entonces, las familias se enferman, las familias se desgastan, las familias tienen que organizarse de una forma distinta, muchas veces tienen que dejar de trabajar,
muchas veces se separan porque tienen que dejar de trabajar o porque deciden buscar y no todos quieren buscar. Entonces es como todo un proceso de silencio que se lleva en silencio para las familias y para las personas que no están inmersas en las búsquedas, pues muchas veces no pueden entenderlo, ¿no? Entonces fue como una forma de ir narrando pues estas ausencias y estos cambios dentro de las familias buscadoras. ¿Alguna pregunta que tengan? Todas. Bien. Yo tengo muchas preguntas, pero es que también tengo un nudo en la garganta, porque todo el rato lo que se me viene a la mente es qué dimensión tiene esto. Es imposible dimensionarlo, ¿no? Miraba ahora cifras y en fin, es que no son cifras que se puedan verdaderamente dimensionar, así como 109.743 personas desaparecidas en México a 7 de enero, solo en un año. Estamos hablando que en España hay 22.000 desaparecidos al año. O sea, las dimensiones son escalofriantes. El trabajo que hacéis, Fabiola, me parece muy riesgoso. O sea, ¿cuál es el riesgo de esta labor de restauración que hacéis? Porque esto no ha terminado, no se ha desmantelado. No está desmantelado, digamos, el cómo se llevan a cabo estas desapariciones y por quién lo hace, ¿no? Bueno, algo importante que señalar es que viene desde una estructura del Estado. Entonces, independientemente de quienes efectúen las desapariciones, pues el Estado es el culpable por omisión o por participación, Claro. ya que hay muchos registros, ¿no? De que muchas de las desapariciones son efectuadas por algún nivel de poder, ¿no? En México. Desde el hecho de que no hay reconocimiento también. O sea, por ejemplo, con los 43, al principio les costó muchísimo trabajo aceptar algo que ya sabíamos que había sucedido, ¿no? Desde los años 60 igual, o sea, es que ha sido como no quieren aceptar, ¿no? La participación y u omisión del Estado. Y claro, o sea, por ejemplo, de hecho también parte de este registro que llevamos es muy importante porque también señala cómo a través del tiempo en la exigencia de memoria, verdad y justicia, pues los familiares siguen siendo perseguidos y asesinados. Por eso hay tanto desplazamiento forzado interno, que también es algo de lo cual no se habla. Hay muchísimas personas de los estados más agredidos por distintos grupos paramilitares, del crimen organizado, estados donde se está llevando a cabo como todo este proceso de extractivismo, ¿no? Son como los lugares donde más desplazamiento forzado interno existe, y entonces vas a la frontera norte y te das cuenta de que hay muchísimos michoacanos y de otros estados donde se llevan a cabo estas prácticas de redes de macrocriminalidad que están allá en el norte porque tuvieron que dejar sus casas, ¿no? Entonces, sí, claro que es riesgoso, y sobre todo para los familiares que empiezan a señalar, ¿no? Pues todas las omisiones o dar seguimiento por ejemplo, a la búsqueda de sus familiares, ¿no? Y que los llevan como a este tipo de información que claro que pues te dejan vulnerable. Yo tengo otra pregunta, si Miguel me lo permite, que es ¿cuál es la importancia de los objetos en las acciones? Porque ya has mencionado zapatos, has mencionado pues otras, los bordados, etcétera, las fotografías, y a mí aquí, por ejemplo, hay todo un movimiento de recuperación de fotografías de represaliados, del cómo, luego os hablaré de un libro concreto que me ha acercado la historia de cómo, pues por ejemplo, había familiares que guardaban las pocas fotografías de los asesinados en la guerra civil en la Biblia para poder verlas como si fuera un álbum de fotos, ¿no?
o, bueno, o cualquier otra, o cómo se establece incluso la decoración del hogar en un momento dado, alrededor de esas fotografías y de esos elementos, de esos objetos que fueron propiedad de los desaparecidos. Y me parece que en tu trabajo también es importantísimo, ¿no? Como este testimonio de los objetos, estos testigos mudos. Pues sí, es muy importante para nosotros, sobre todo por el archivo de memoria que se está construyendo, también de visibilizar lo que pasa con los espacios, ¿no? De las casas. De hecho, tenemos un registro de muchas casas de desaparecidos que a través de los años volvemos y ya la naturaleza está dentro de esa casa, ¿no? De cómo el tiempo pasa también en los espacios. Y pues creo que hay como, por ejemplo, dobles pérdidas, ¿no? En el sentido de que los desplazados, que tienen los desplazados forzados, pues pierden también su arraigo a esos espacios, ¿no? Pierden el arraigo a las casas donde crecieron con sus familias. En el caso, por ejemplo, de algunas compañeras, pues solamente tienen la oportunidad de llevarse sus álbumes de fotos y tienen que dejar la ropa de sus hijos y luego constantemente están pensando, ¿no? En de qué manera sería si su hijo llegara y ya no tuvieran la ropa que tanto les gustaba, ¿no? Entonces era como, bueno, todo fuera como eso y vas y compras otra ropa, pero al final es como las múltiples pérdidas, ¿no? De todos esos arraigos que son tan importantes. Y también hay como los casos de algunas familias en las que tienen la oportunidad de dejar los espacios tal y como sus hijos los dejaron, ¿no? Que es ahí donde viene como este significado de los objetos, de el último ticket de los zapatos que compraron y que no se pudieron poner. En el caso, por ejemplo, de una compañera del norte, que no es de la organización, pero había comprado una playera para su hijo y que su hijo ya no alcanzó a estrenar, ¿no? Entonces son como ahora esos objetos tienen ese significado, ¿no? Y esa representación que tiene que ver con los afectos también, o sea, es como qué era lo que le gustaba a esa persona, de qué manera puedes guardar, ¿no? Como ese recuerdo, ese aroma que también con el paso del tiempo, pues muchas veces hasta la ropa o los zapatos se echan a perder, o sea, no hay como la humedad, el paso del tiempo también los modifica, pero sí. Esta actividad que tú haces de bordar, o que vosotras hacéis, de bordar las caras, las fotografías, ¿no es de alguna manera también recuperar, volver a materializar la presencia de las personas desaparecidas? Y esta actividad la empezamos a hacer porque, de hecho, hay un registro de las caminatas. No es un documental, es solamente un registro donde hay como una serie, donde vienen como los audios, ¿no? De algunas entrevistas, de algunas charlas con ellas cuando andábamos haciendo las caminatas. Y ellas salen con unos rebozos bordados, porque, o sea, la práctica del bordado en México y en muchos otros países se ha utilizado desde siempre, ¿no? O sea, y es una práctica que se retoma en todas estas luchas, ¿no? En todos estos procesos de memorialización. Entonces, ellas venían con sus rebozos muy hermosos bordados con los nombres de sus hijos y les propuse que les regresáramos, o sea, como regresar esos rostros a esos nombres que repetíamos y que escribíamos, ¿no? También como algunas de las prácticas de acciones en el espacio público donde siempre se escriben como esos nombres, ¿no? Y fue así que empezamos a hacer como estos bordados. Yo quiero preguntar una cosilla, Fabiola. Bueno, decirte que me parece una labor maravillosa la que hacéis, estupendo, y además que conjuga el activismo con el arte, que son cosas tremendamente difíciles de hacer y de una manera tremendamente humana, además, me parece. Has dicho que muchos de los familiares ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde el momento de la desaparición, incluso años, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces cuando entráis en este proceso de recuperación de la memoria, ¿cómo lo viven ellos? Quiero decir, ¿cómo
de algún modo también es entrar a un proceso muy doloroso, ¿no? El exponerse a... Supongo que a mí no me ha pasado que haya desaparecido un ser querido, pero entiendo que es un hecho muy traumático, ¿no? Y además que falta sobre todo una explicación, un dónde, un lugar, ¿no? Entonces, entrar ahí en ese sótano me parece muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo lleváis la cuestión psicológica de cómo lo viven, de vivencia, de volver a entrar a la habitación del trauma, digamos? Para los familiares que son casos de larga data, que eso también, yo hablo, por ejemplo, de eso, de cuando ellos hablan como de que te cuentan qué fue lo que pasó, que fue más o menos como la estrategia para llevar a cabo las caminatas inicia con una serie de entrevistas y de charlas. O sea, no llegamos directamente a hacer como las caminatas, ¿no? Sino fue un proceso de reconocimiento, de conocernos, de hablar realmente hasta qué punto se podría hacer qué cosa y no era transgredir, ¿no? Y utilizar como el dolor de las personas, que eso también es como una de las preguntas base de este trabajo, ¿no? O sea, cómo llevar a cabo este tipo de trabajo sin utilizar el dolor de los demás. Entonces fue una construcción de esa manera junto con ellas, pero además hay como yo lo refiero como un nuevo cuerpo político. O sea, las familias que tienen años buscando, ya han aprendido a hablar de eso. O sea, ya están en otro proceso, están en un proceso en el que ya fueron politizadas, se politizaron aunque tal vez no querían, pero tuvieron que, muchas madres, y por eso es importante todos estos trabajos, porque es una forma de honrar también las búsquedas. Son familias, son madres que muchas ni siquiera habían estudiado y que al momento de la desaparición de sus hijos empezaron a hacerse defensoras de derechos humanos, empezaron a estudiar leyes, están haciendo un trabajo importantísimo en en todo lo relacionado con lo forense y que ese dolor y esa, decidir situarse en la lucha, porque además también es muy válido las personas que no van a situarse en la lucha, que van a buscar tal vez de otras formas, pero en el caso de las familias fundadoras de esta organización, son familias que están en la lucha, ¿no? Desde ese momento y que han regresado a sus espacios de donde han sido desplazados. Entonces, en ese sentido, pues ha sido como un proceso más bien como de reconocimiento de a dónde las ha llevado esa lucha, ¿no? Y qué estrategias se pueden llevar a cabo y que por eso se hace este trabajo, porque es un trabajo, o sea, el hacer memoria es importante señalar que es una estrategia a la no repetición, porque es una forma en la exigencia, el exigir justicia no es exigir venganza, sino es exigir que no se vuelva a repetir. Entonces, en el contexto de violencia que existe en México, muchas veces escuchamos a los colectivos que obviamente están en un riesgo muy fuerte porque están haciendo búsquedas en campo y ellos dicen, no buscamos culpables, pero no buscan culpables porque no hay condiciones de búsqueda. O sea, no existen condiciones de búsqueda. El Estado no te genera esas condiciones porque no quieren que se busque, pero en el momento de pedir que no haya culpables, pues entonces estamos diciendo que esto va a seguir pasando porque tenemos que apelar a la no repetición. Y una estrategia es hacer memoria y empezar a hacer como esos procesos junto con las familias, que muchas veces cuando son familiares que acaban de desaparecer a su familiar, pues lo único que quieres hacer es buscar, obviamente, o sea, quieres buscar y encontrar. Y si se llevaran a cabo de manera correcta, los análisis de contexto, y si se llevaran a cabo los protocolos de búsqueda, y si se llevaran a cabo las búsquedas en vida como se tienen que llevar, pues tal vez sí podrían encontrar a sus familiares más rápido o como con más certeza, ¿no? Pero nos vamos así como enfrentando a un proceso dentro de de las instancias de procuración de justicia, que todo está diseñado para que no se puedan llevar a cabo con esa agilidad estos procesos, ¿no? Que casi siempre quedan como sumergidos en procesos de burocráticos en el cual no se pueden llevar a cabo con esa rapidez las búsquedas, etcétera, ¿no?
Entonces, es complicado a veces en ese sentido de que muchas veces al principio los familiares te dicen, bueno, pero la memoria para qué si yo lo que quiero es salir y buscar, ¿no? Entonces, es como explicar el porqué de que a través de los años es importante que las personas sepan qué fue lo que pasó, que se cuenten las historias desde las familias, de lo cómo fue para ellas vivirlo, porque eso es además eso es totalmente distinto, ¿no? O sea, poder empezar a activar esos diálogos que han estado en silencio, ¿no? Desactivados, Poder claro. decir, bueno, para mí fue así. ¿De qué manera lo puedo compartir a las otras familias, ¿no? También para que puedan situarse desde ese otro nuevo cuerpo, ¿no? Porque la memoria se hereda más allá de que se conozca o no se conozca. Y si no se conoce, sí que hay una condena absoluta, ¿no? Nancy, yo tengo una petición para ti y es que, bueno, tengo varios poemas de varias poetas que hablan de desapariciones. Pues ahora, por ejemplo, María Ángeles Pérez López ha sacado un libro, el libro Mediterráneo de los Muertos, porque en el mar Mediterráneo actualmente desaparecen de manera forzada también Los migrantes. millones de personas que solo buscan un futuro mejor. Se me viene a la cabeza el trabajo de Paca Aguirre y de Guadalupe Grande, precisamente para recuperar la memoria y para reclamar esa justicia, ese que no se vuelva a perder acerca de los desaparecidos de la guerra civil. Recordar que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. Pero me gustaría leeros un poema, es un poema dividido en varias partes, pero yo solo os voy a leer dos, de Ana Rossetti, que tuvo la oportunidad hace unos años de ir y de conocer la labor que se estaba haciendo en Ciudad Juárez. Es lo que a España más ha llegado, todo el caso que hoy nos contáis. A mí me da la sensación de que no llega en la dimensión que es, de que se queda en algún lugar no sé si del océano o de dónde, ¿no? En el ancho mar de los Sargazos. Pero bueno, creo que en estos poemas, sobre todo, hay también una mirada a esos objetos. Dice: arrebatadas. 1. ¿Qué ha sido de nuestras hijas? ¿Dónde están? ¿Qué cripta resiste impenetrable a radares, brújulas y ovillos? A la acción de las plegarias, a la misericordia del tiempo que excava rutas para el alivio y la respuesta. ¿Qué las arrebató de nuestro cada día? Qué extraño poder las mantiene parapetadas, imperceptibles a nuestros ojos, inmunes a las sílabas que las nombran, a los anclajes que a despecho de la desesperación se lanzan en todas las direcciones. Pues qué, sino una cruel magia puede hacer que una muchacha deje de estar sobre el mundo, que no acuda nunca más a donde se la espera, que hayan sido selladas todas las líneas de fuga para que no sea encontrada ni descubierta ni reconocida y sus huellas se pierdan en un laberinto inmenso, en un torbellino de angustia sin descanso, disueltas en la nada, diluidas como estrellas de nieve, como soplos, como se extingue la onda de un sonido en el desierto, sin sombra ni sangre que las siga, pura ausencia, menos que cosas, menos que sombras. El prestidigitador las escamoteó de la escena, dividió con sierra silenciosa la caja de las lágrimas, accionó el mecanismo de la angustia y mostró el vacío, todo el vacío. 2. Y sin embargo, la cena todavía está ahí. Plato sobre plato, su ración se enfría, se agria, se enmohece entre las valvas desiguales. ¿Quién se decidirá? ¿Quién se atreverá a arrojarla al cubo de los desperdicios? Y sin embargo,
En el cordel se agitan todavía ropas suyas con furia o suavemente. El viento obliga a las sombras a cambiar sus figuras. El sol las atiesa. Por la noche son fantasmas ante la ventana. Nadie va a soltarlas, a doblarlas, a guardarlas. Nadie va a planchar su vestido. Y sin embargo, la revista está aún doblada por el test ¿eres verdaderamente romántica?, que aún no ha terminado de contestar. La comida echándose a perder, la ropa, los cuadernos, unas hebras de pelo en el peine sin que nadie se atreva a mover nada. Y, sin embargo, su despertador seguirá sonando a la misma hora, noche y día, noche y día. ¿Quién barrerá sus huellas? Todas sus cosas la aguardan. Mientras permanezcan, ella existirá. Y sin embargo, callad, hay que poner atención a las manos del mago. Quizá sorprendamos con pista escondida, quizá adivinemos el truco. Hay que secar bien las lágrimas, fijar la vista, callar y poner atención. Bueno, el poema continúa. Yo os invito a descubrir este libro de Ana Rossetti que se llama Deudas contraídas. Muchas gracias. Bueno, pues Fabiola, muchas gracias por haber formado parte hoy de Prosa Escueta y de habernos también abierto el panorama hacia esta problemática social que en realidad es muy delicada. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras, por acercarnos a tu trabajo y al trabajo del colectivo. Les recuerdo que pueden encontrar el trabajo de Fabiola en su Instagram, Fabiola_rayas, y en Caminando por Justicia, también en Instagram y en Facebook. ¿Cierto, Fabiola? Cierto. Bueno, yo agradecerles la invitación y también actualmente por si es un pequeño comercial. Claro. Pero dentro de las piezas que forman parte de la exposición de la organización, estamos construyendo una pieza colectiva que son unos pendones bordados. Y pues hacemos invitación a personas de todas partes del mundo y de México. Si quisieran bordar un nombre, les podemos hacer llegar una lista o unos nombres y luego los bordan y nos hacen llegar. Actualmente tenemos una lista de más de 1,200 nombres que vamos a empezar a abordar en distintas actividades en el marco de la exposición. Y pues que es una pieza en construcción que estará en construcción constante hasta lograr bordar pues todos los desaparecidos de México. Wow. Esta vez voy a leeros unos poemas que de una manera un poco casual he abierto un libro, he abierto el otro, y aunque son poemarios que no tienen nada en común a priori, ni en estilo, ni por los temas que tocan, me ha salido un cadáver exquisito casi sin proponerlo y quería compartirlo con vosotros. Además, son dos poetas a las que admiro muchísimo, y ya os digo que además nada tienen que ver la una con la otra, pero bueno, así son las influencias y así son los fosfenos también, de alguna manera. Los poemas que voy a coger son de el poemario Sedimento de Sonia Márquez, que publicó Huelga y Fierro, y el otro poemario es El mercado se pregunta de Susan Briante, publicado por Kriller 71. Y luego quizá lea uno mío, que no tiene nada que ver, pero me apetece. Bueno, igual sí que tiene que ver. Es curioso, esto bueno, os lo cuento así, no sé muy bien por qué cuento cosas de mi vida siempre, no siempre al final acabo hablando de mí, pero es curioso, ¿no? Que yo
esté llevando esta sección que se titula Fosfenos, que de alguna manera, bueno, pues como comenté en el primer programa, no tenía tanto que ver igual con el significado literal de la palabra, ¿no? Que son esos destellos que aparecen en la mirada, sino de alguna manera un pequeño homenaje a Fosfatina, que era un podcast que hice yo hace muchísimos años. Pero cuestiones de la vida y de estas cosillas que suceden así de manera espontánea, como los fosfenos, pues aparecen fosfenos en mi vida, ¿no? Tuve un episodio que no había tenido nunca hace un mes de una aura migrañosa, y uno de los síntomas es que se te aparece un pedazo de fosfeno ahí en la mirada que te impide ver, ¿no? Y además lo curioso de este fosfeno de la migraña es que tiene, o eso me pareció a mí, tiene forma de engranaje, y para mí fue una señal de que tenía que darme tiempo y parar un poco porque estaba forzando un poquillo la máquina, ¿no? Voy a leeros estos poemas de Sonia Márquez y Susan Briante. Canícula. Hace acto de presencia la enésima mosca estival. En zigzag se acerca y atenta una y mil veces como una tortura china, degustando el sudor de mi frente. Entretanto, creo un recuerdo de mis derrotas. Tú, siempre invicto, fueras el dique, fueras marea. Se colocan 5 objetos frente a ti. Uno tan alto como te sientes cuando acuestas a tu hija en su cuna cada noche. Uno tan pesado como el llanto de tu hija. ¿Qué escondería de la vista el objeto más grande? ¿Cuál no se taparía? Basurero, tienda Dollar General, montaña, luna. ¿Cuáles son regalos? ¿Cuál existió antes de ti? Algo aterriza en el rabillo de tu ojo. En vez de palabras, blanqueas pensamientos. Déjalos arder como dirigibles en el cielo. Envía la ceniza a la última persona que te prestó dinero, a un gorrión que vuela a través del nogal negro. El gorrión cliquea como un contador Geiger en las hojas. El hambre de tu hija se hincha. Tu mente es una bolsa de plástico llena de agua para ahuyentar a las moscas. Las moscas no vienen. El punto final es un satélite donde habitan las historias que no pudieron ser contadas. Y me despido de este Fosfenos hasta el próximo capítulo, con un poema que escribí una vez que ya supe que no había ninguna señal del universo, o quizás sí, de alguna manera. Y dice así: el título de este poema podría ser: pensé que me moría, que estaba forzando mucho la máquina. Se me apareció un engranaje en la mirada y dejé de ver a mi derecha. Aura migrañosa, dijo la neuróloga. Parecía una imagen especial, una señal de algo. Pero todos vemos lo mismo cuando nos pasa. La neuróloga hizo un dibujo perfecto. Un engranaje aislado. Un engranaje aislado aparece en la mirada que busca reposo y se apaga de pronto la luz a la derecha. Como si Dios tratara de impedirme avanzar, como si mi cabeza me impidiera avanzar. Mi cuerpo. Intento el ayuno, la comida leve, el régimen interno y permanente para lograr una ligereza que de tan leve se me escapa siempre. Y yo no caigo, yo tropiezo con torpeza siempre y siempre tan cansada y siempre tan pesada. Mi cuerpo. La espera es siempre eterna y pesada, el tiempo pesado y breve.
No avanzamos. Los tiempos se cuentan en tablas ilegibles en Excel y objetivos imposibles. La ciudad avanza pesada. Cambian las personas y cambia el poder. Me aferro a una esperanza inútil. Intento explicarle a mi hijo qué es el futuro. Y él sigue confundiendo la palabra hoy por la palabra ahora. Y es imposible avanzar. Mi madre dice: paciencia. Mi madre dice: ya era muy mayor, por alguien apenas 10 años mayor que ella. La noticia de su muerte salta en su móvil y en mi mirada. Un engranaje suelto proyecta mi mente cansada que dice: tanta ligereza, ¿para qué? Tanto cuerpo, ¿para qué? En una ciudad pesada donde el tiempo avanza pesado e inútil. Mi hijo también morirá. Alimenta a la planta carnívora con insectos muertos. Entiende mejor que yo el orden natural de las cosas y yo no alcanzo a comprender el mecanismo de un tiempo que se escapa, ligero y pesado como mi propio cuerpo, que ya no es. Mi cuerpo que ya no. La gente espera con las luces encendidas los restos del accidente. No hay drama. Salas de espera. Para nada. Soporte vital avanzado. Nos quitamos importancia. Nos escuchamos en el próximo Fosfenos, aquí en Prosa Escueta. Anacrónicas de Modé. Anacrónicas de Modé. Anacrónicas de Modé. Pues vamos con nuestra tercera sección, que es la sección de recomendaciones, en la que vamos a recomendar cosas que nos han gustado o que creemos que nos gustan o que creemos que nos pueden gustar. Cosas, objetos o no objetos, cosas tangibles o intangibles. En este caso yo tengo un par de recomendaciones tangibles, concretas, y una un poquito más generalista, más abstracta, pero que tienen que ver, yo creo, aunque sea un poquito así tangencialmente, con el tema de los objetos. La primera es un libro de poemas de una autora española que trata el tema de los objetos. El libro es muy actual, ha sido publicado en 2022, ganó el premio Jaén de poesía y está publicado con la editorial Hiperión. El título del libro es La teoría de las cosas y la autora es Inmaculada Pellegrini. Y bueno, es un poemario en el que se toca este tema de qué son las cosas sin nosotros. Como no quiero hacer así una crítica de poesía, pues voy a leer un pequeño poemita para abrir boca y el que quiera pues hace caso a la recomendación. Se titula Lana fría este poema. Acaricias el paño de su abrigo en busca de un calor y no lo encuentras. Lo mismo que tampoco lo notabas cuando ella estaba aquí. Ese mismo calor escrupuloso que no pudiste darle. Sus prendas siguen quietas, con aspecto marcial de lana fría, aguantan impasibles. Ya lo afirma la cábala, la vida significa movimiento. Si te parece impúdico rebuscar en sus cosas, se debe a que los más desconocidos son aquellos que más cerca tenemos. Quisieras precisar con qué camisa, si es que llegó a sentirlo alguna vez, fue feliz. Con qué falda tuvo sexo salvaje. No alcanzas ni siquiera a sospechar lo que significaba para ella esta expresión estúpida. Sus secretos quedaron atrapados al fondo de las baldas. Un cinturón atónito se mece en la última percha. Los armarios lo saben, igual que los maestros cabalistas. Se muere desde dentro. Pues ahí dejo la recomendación de Inma Pellegrini. Y segunda recomendación, voy a recomendar una cosa que todavía no ha sido, que es una exposición y que tengo muchas ganas yo de ir a ver y que podrán ir a ver. Es en España, concretamente es en Madrid, es en el centro y va a estar durante todo este verano. Entonces, viajeros que pasen por esta ciudad nuestra de Madrid, bueno, ciudad mía de Madrid, donde vivo yo, intenten pasar a verla porque yo creo que tiene mucho interés. Es una exposición que se va a montar con un montón de objetos que vienen desde el siglo XIX, siglo XX, etcétera, y se llama Elogio de lo Cursi. Son todos objetos cursis. Cursi es una palabra que no sé si está muy de moda, muy en boga en México, si se usa en México el adjetivo cursi. Cursi. ¿Tú sabes Sí. de dónde viene? Sí, porque lo he buscado, ¿eh?
Pero tú que eres la etimóloga, me lo puedes decir igual. No, pero es que no, es que es de o sea, viene de Cádiz, de unas muchachas. Sí, eso Ah, he visto que hay dos orígenes. Uno es el de las muchachas, como la que se ve que eran las hermanas Sikur. eso es. Entonces se supone que eran unas hermanas que vestían con vestidos como intentando aparentar mucha elegancia, pero que en realidad estaban como medio rotos, ¿no? Y con cosas así, No, entonces no, como medio rotos no, con mucho lazo. con mucho lazo. O sea, Lazo. lo que digo. Digamos que tenían fama de no ser las más guapas del lugar. Ajá. Entonces ellas Pero suplían con lazos claro, y entonces ahí iban diciendo las malas lenguas, porque también de estas muchachas eran de familia de posibles. Entonces las malas lenguas, por pura envidia, les iban diciendo por ahí, Sicur, 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 Sicur. Y se quedó con el cursi. Aquí sería maravilloso. Tiene pinta de ser mentira la etimología, pero es ¿Cómo tan que buena. mentira? Para nada, pero si es Yo- Cádiz, ¿cómo va a ser mentira? Yo es que no me creo las etimologías, me creo el 50%. Bueno, no Pero, sé. pero esto, o sea, yo de Cádiz me lo creo todo, te lo digo ya. Y de cómo utilizan el lenguaje en Cádiz. Sí, Pero no, si no, el no. Larry Town 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 es de una canción inglesa. Bueno, Pues eso. Y yo he leído que luego hay otra opción que es por la letra cursiva, porque la letra cursiva es una cosa que se introduce en España, que viene de Inglaterra y que tú esa no te la crees, ¿no? no. Pero además es que es aburridísima. Ya, es que las Y además hermanas, la gente suele tener más gracejo para este tipo de cosas y para. Sí, sí. No, esa bueno, no pues me gusta la nada. palabra cursi se inventa eso en el siglo XIX, esa es una palabra que tiene ya sus 2 siglos y pico, y claro, no, en el mundo anglosajón no tiene una cosa análoga, ¿no? Puedes irte a los kids, yo qué sé, ¿no? Lo camp. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de lo cookie, ¿no? Y estas cosas. Pero eso ya viene más del japo y Eso es del. más del rollo japo, ¿no? ¿Cómo eh, se dice en japo esto cookie también? Que tiene una palabra japonesa. No me sale ahora. kawaii, Eso, kawaii. lo kawaii, el kawaii. Pues eso, ¿no? Que se van generando objetos diferentes y conforme a esos objetos surgen adjetivos, ¿no? Que es curioso. Entonces, como una exposición puede reunir todos los objetos cursis o un montón de objetos cursis, ¿no? Pues puede ser interesante. Vamos, yo voy Y, contigo, te lo digo ya. ¿eh? Venga, Yo voy contigo y luego le mandamos a Fabiola y a Nancy una foto desde aquí, desde ahí. vestidas con lazos tú y yo, ¿no? Ahí en Eso plan, es. si vamos en plan cursis, las dos, Hombre, claro. como las hermanas Sikur. Vamos tú y yo como las hermanas Sikur ahí, ¿a que Haciendo no? nuestra propia performance trivial. Va, y mi última recomendación, claro, es un poco obvia, es como recomendar el mar, o un poco tonto recomendar los mapas, o recomendar, sí, voy a recomendar los mapas. Voy a recomendar los mapas como objeto, porque creo que es uno de los objetos más geniales que ha creado el ser humano y más poéticos, sobre todo. Porque en el fondo un mapa es como poner en una representación algo que no cabe en la representación, que es el mundo entero o un mundo en su conjunto, ¿no? Entonces es como intentar hacer manejable algo inmanejable, y yo soy un puñetero adicto a los mapas. O sea, se ve un mapa y se me van los ojos. Hay momentos de mi vida en que solo quiero ver mapas. Tienes que ver los mapas de Fabiola en Mapilari. Pues sí, pues me encantaría, sí, sí. Porque creo que además es lo que hablábamos de la memoria, ¿no? En los mapas hay como toda una memoria de la humanidad. Desde que se inventaron los mapas, hay mapas de todo. Hay un montón de páginas en internet que trazan mapas más y menos curiosos, ¿no? Mapas raros, mapas extraños. Entonces, reivindiquemos los mapas como una de las cosas más humanas, y quitémoselos a los señores de la guerra, ¿no? Que hicieron mapas para conquistar territorios y para poner fronteras en el mundo, ¿no? Reivindiquemos los mapas como algo humano y hagamos mapas yo qué sé, de perros, ¿no? O de gatos, o de otras cosas, ¿no? O yo qué sé, de cualquier cosa que no tenga que ver con las fronteras, ¿no? El territorio. Sí. Pues esas son mis 3 recomendaciones, objetualistas, o subjetivas, pero objetualistas. Y nada, no sé qué más queréis recomendar. Bueno, yo tengo una recomendación y es el poemario La muerte golpea el lunes de Mari Carmen Velasco.
Ella ganó el año pasado el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y precisamente versa sobre la temática también de la desaparición forzada de las y los desaparecidos en México, ¿no? Y también transita a través de la poesía el tema de la memoria, de la colectividad, ¿no? Entonces, pues me pareció que era una sugerencia. Yo leí ya el poemario y me parece, es un poemario que puede leer cualquiera. Me gusta porque el lenguaje es muy sencillo, pero a la vez es contundente. Entonces creo que también es otra forma que ayuda a visibilizar precisamente esta problemática, ¿no? La muerte golpea el lunes, de Mari Carmen Velasco. Yo ya, o sea, ya habéis visto que yo soy una cara dura porque en la sección anterior he hecho un par de recomendaciones, pero de verdad que estoy un poco obsesionada con esto de los objetos y de repente la perspectiva de que viniera Fabiola y toda esta dimensión ha sido increíble en muchos sentidos. Mi recomendación es un 2 en 1, porque soy un poco abusona, perdonadme la vida. Es un 2 en 1 porque es un libro que me ha descubierto muchas de estas cosas de las que he hablado hoy, de una autora mexicana, precisamente, que está afincada en España. Os cuento un poco que tengo aquí mi chuleta de la autora. Ella es Saday Larios, nació en Ciudad de México en el 78 y es objetóloga. También es doctora en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato. Y tiene, entre otras muchas cosas, una compañía de teatro, Microscopía, y bueno, y hace un montón de actividades en torno, toda su vida ahora mismo gira en torno a los objetos. Y ha sacado con la uña rota. Perdona, Nares, se define como objetóloga. Objetóloga. Que me parece fantástico. O sea, a todos los niveles me parece fantástico. Porque me siento muy en su equipo. Bueno, y entonces acaba de sacar, mentira, creo que lo sacó en 2022, pero eso, hagamos más larga la vida de los libros. Un libro que se llama Teatro de Objetos Documentales. Es verdad que es un libro de teoría teatral, de una cosa que no es ultra accesible, pero a la vez sí, porque hay muchísimas referencias, muchísimos ejemplos de un montón de cosas. Y en este libro, entre otras muchísimas cosas, de verdad, pues que habla muchísimo de memoria y de diferentes experiencias, de historias de objetos, bueno, a mí me han descubierto a otra artista. Hay muchas más, ¿vale? Pero yo os voy a contar un proyecto de la artista argentina Paula Zuccotti. Paula Zuccotti también tiene una de estas, tengo también aquí como mi propia chuleta, pero es una chuleta que me he hecho mal. Es con una chuleta pues que no sirve para aprobar un examen. Pero bueno, ella es artista, diseñadora, es etnógrafa y tiene un proyecto que se llama Everything We Touch, 24 horas, inventarios de 24 horas en nuestras vidas. Y básicamente lo que hace en ese libro, que finalmente toda la acción es un libro, es recorrer el mundo contactando con personas que se comprometen a hacer un inventario de todas las cosas que han tocado en 24 horas. Y luego ella, en una sola toma, reúne todas esas cosas que ha tocado cada una de esas personas de diferentes edades y localizadas en todos los lugares a los que ella ha ido, y hacerles una foto. Y ahí tenéis es un libro que podéis encontrar pues en vuestras, yo qué sé, pues en internet, y ya ahí las plataformas más de venta, pues yo no os las voy a decir.
Pero es muy interesante ver cómo de repente, pues eso, se producen gamas cromáticas, puedes adivinar la edad de la persona que de repente ha tocado X objetos, o cosas que son actividades muy dirigidas solo a un lugar, o de repente otras que dices, pero bueno, ¿y la vida de esta persona cómo es? ¿No? Interesantísimo todo ese registro. Interesantísimo, de verdad, el libro de teatro de objetos documentales, que todavía no lo he acabado, pero lo que llevo leído es que, de verdad, que es que podríamos tener otro programa, otros dos, y yo os podría seguir contando cosas, pero hombre, lo suyo es que lo descubráis vosotras. Para mí ha sido maravilloso, además, conocer el trabajo de Sadai Larios, que tiene un montón bueno, un montón, al menos tiene unas cuantas charlas en internet, en YouTube, pues sobre su trabajo de teatro objetual, y me parece, bueno, pues muy inspirador a muchos niveles, también en el de artivismo. Fabiola, ¿tú tienes por ahí algo? Sí, yo quiero recomendar el trabajo de Cordelia Rizzo, que también es una de las activistas mexicanas que han estado desde hace muchos años junto con las familias haciendo distintas acciones, y ahora ella es investigadora de la Escuela de Northwestern de Performance, y pues lleva a cabo varias prácticas relacionadas con esculturas textiles. Y también recomendar el libro de Cuerpos Liminales de Ileana Diegues, en donde se habla precisamente de estas performatividades de la búsqueda y donde habla un poco del trabajo que realizamos en la organización y de todos los demás colectivos buscadores de México. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un ratito, se nos ha quedado un poco corto el diálogo con Fabiola. Fabiola, muchísimas gracias por venir a acompañarnos aquí en nuestra humilde hoguera, y te agradecemos un montón que hayas venido a contarnos tu trabajo y tu historia. Pues muchas gracias a todos por la invitación, y pues fue un placer conocerlos y poder charlar un ratito, y pues gracias por estos espacios que dan visibilidad y voz a los procesos creativos. Bueno, pues la palabra para cerrar el objeto nos ha acompañado durante este ratillo en el que hemos dialogado con Fabiola Rayas y hemos hablado de cosas que nos importan. En el siguiente episodio, pues vamos a hablar de un tema que podría también tener mucho que ver con Fabiola, que tiene mucho que ver con Fabiola, que de hecho nos lo ha inspirado un poco ella. El tema del siguiente episodio será el caminar. Y nos acompañará la poeta Rosana Acuaro. Nosotras somos Nares, Miguel y Nancy. Nuestras voces forman el hilo resonante que teje esta prosa escueta. Y esperamos haber creado para ustedes y su imaginación inquieta una casa, un nido o una colmena. Adiós. Ay, adiós. Nos vemos en el siguiente episodio de Prosa Escueta. No tienes por ahí cerquita, ¿no? Sí, está acá en México ella. No, digo el libro. Ah, no, se lo presté a una amiga. Ah, sí, eso es bonito.